Yo me puse encima de la niña que estaba boca abajo, movía su cabeza y se pegaba. La tomé de los hombros y estuve así como 15 minutos. Ella lloraba y gritaba. La persona que dice esto pesaba 90 kilos y se refería a una niñita de 11 años. Repito, 90 kilos sobre una niñita de 11 años. Y sigue así el testimonio. Fue ahí donde la niña empezó a sangrar de la boca. Cuando vi sangre, le dije, ¿te pegaste? Y dejó de moverse. Instantáneamente, su cuerpo era blando, lacio. La di vuelta, la vi morada, estaba blanca, pero con ojeras y labios oscuros, como morados. La zamarrié y no me respondió. Ahora el testimonio de una niña que vio esta misma escena. Ella se comenzó a orinar, a expulsar gases. El labio de la Lisette estaba sangrando y una de las educadoras le dijo, ¡qué asco! Después te vas a tener que bañar sola. ¡Qué lindo lo que estás haciendo! Después ella se quedó quieta, la soltaron, le pidieron que se levantara, pero como ella no lo hacía, se asustaron. No se trata de alimentar el morbo con estos relatos, sino de entender más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos del Sename. Hablamos de muerte, de la muerte de 10 niños al mes en promedio durante 11 años. Pero eso no es todo. Sigo con otro testimonio acerca de lo que es vivir en el Sename. La peor hora del día es cuando se apaga la luz, porque saben que ahí comienzan los abusos sexuales. Hay relatos de niños que se tapan la cabeza con su almohada para no escuchar los llantos de sus compañeros que están siendo violados en la cama de al lado. Hablamos de violaciones ahora. De hecho, hasta marzo de este año se registraban 280 denuncias en 3 años por abusos sexuales dentro del Sename. Hablamos de muertes, de violaciones, de abusos, de torturas, a lo que es o debería ser lo más precioso que tiene una sociedad, sus niños. En fin, testimonios como estos fueron los que motivaron una acción fiscalizadora de parte del Congreso y también, como es obvio, investigaciones por el lado del gobierno. Y en términos generales, ¿a qué conclusión se llegó? A que no se trataba de hechos aislados, sino de cosas que pasaban regularmente y desde hace mucho tiempo. A cosas que pasaban en parte por la negligencia de las autoridades de turno. Sin ir más lejos, se descubrió, entre otras cosas, que dentro del Sename había una red de prostitución infantil. Precisamente ahí donde se supone los niños están bajo el amparo del Estado. No tiene nada de raro, entonces, que 1 de cada 2 reos haya pasado su infancia en el Sename. Este es, más o menos, el contexto al que me quiero remitir para hacer el análisis político de esta semana. Porque es importante tenerlo presente. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de niños. ¿Cómo se explica entonces que al momento de determinar responsabilidades, el gobierno haya hecho un lobby feroz, evidentemente además impulsado de manera directa por la presidenta? Y lo repito para que quede claro, lobby impulsado directamente por Bachelet, para que en el informe no apareciera el nombre de Javiera Blanco. La política en su peor versión y acepción. 4 ministros corriendo por los pasillos del Congreso, y esto es literal, para satisfacer el último capricho de la jefa. ¿Qué se creen, francamente? ¿Desde hace cuánto tiempo que abordan los problemas públicos como si fueran asuntos privados en los que cada uno puede hacer prevalecer su interés personal? ¿En qué momento fue que pasaron a sentirse dueños, patrones de fondo de lo que es público, de una parcela que no les corresponde, no les pertenece? ¿Y en qué estado mental están? Además, cuando piensan que algo así puede pasar inadvertido o proporcionar alguna ventaja política. Son preguntas que nadie quiere responder.
¿Qué razones, qué tipo de razones explican, por ejemplo, que Marcela Labraña, la que dijo que la niña del Sename, Lisette, murió de pena por culpa de su mamá, sea ahora una de las cartas seguras de la DC para las parlamentarias? ¿Cómo se explica que Javiera Blanco haya sido designada para un cargo vitalicio, sin méritos profesionales para eso, y lo que es peor, con antecedentes serios para dudar de su probidad? ¿Cómo se explica? ¿Qué significa para la democracia cristiana asumir la responsabilidad política que por lo menos exige que el que la tiene renuncie a su cargo y no sea reubicado en otro igual o mejor? Sí, porque fue la señorita Blanco, como ministro de Justicia, la que le pidió a un funcionario de Gendarmería que contratara a 4 personas por más de 3 millones de pesos. La razón muy sencilla, eran sus amigos, sus correligionarios, de la DC, obvio. Tan cierto es esto que la Contraloría, no un medio de prensa, no sus adversarios políticos, consideró irregulares esas contrataciones. Ella fue también, Javiera Blanco, la que estuvo implicada en la asignación de pensiones desorbitadas de funcionarios de Gendarmería, pero no de cualquier funcionario, sino de los que estaban vinculados, era que no, a su conglomerado político. En el caso de Carabineros, es ella, entre otros, la que está siendo acusada de recibir sobres con dinero en efectivo a propósito del testimonio de 2 personas. Cuando yo hablo de robo dentro del Estado, no lo digo, por tanto, en términos metafóricos. Cuando digo que la presidenta roba o que la ministra Blanco roba, lo digo literalmente. Quiero decir que lo que hacen es, según la definición de la RAE, apropiarse de algo ajeno contra la voluntad de su dueño, hacerse de los cargos políticos, públicos por tanto, para fines particulares y, por supuesto, en perjuicio de los chilenos. El problema es que en este caso, y eso lo hace más inaceptable, estamos hablando de niños. Yo hago un llamado, por tanto, a la derecha, a la izquierda, a los políticos, al gobierno, a todos, a dejar de lado este asunto y a empezar a considerarlo como un problema de Estado. Porque como decía Einstein, la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.